¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Ya? Pero así esencialmente es un mensaje, ¿cierto? Es una buena noticia, es una buena nueva, ¿cierto? Y una noticia es un mensaje. Entonces, hermanos queridos, debemos recordar siempre eso. ¿Cuál es este mensaje? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El Cristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Fue sepultado y resucitó al tercer día. El Evangelio, ¿cierto? En su plenitud alcanza desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta su resurrección, ¿cierto? Porque la resurrección tiene una importancia vital para el Evangelio. Sin resurrección, ¿cierto? No hay promesa firme de vida. Sin resurrección no hay un sacrificio aceptado, ¿cierto? Entonces necesitamos recordar siempre y poder hablar de la resurrección. Bien, la semana pasada estuvimos viendo algunas preguntas que nos iban a ayudar en un encuentro evangelístico. No solo las partes, sino que algunas preguntas que nos pueden ayudar en un encuentro evangelístico. ¿Alguien recuerda alguna de esas preguntas? Sobre la ley. Ya, ¿cierto? Sobre la ley, pero... Ley para el soberbio. Ya, ese es un principio. ¿Cómo partíamos ahí para llevar a la persona a la ley? Hay una pregunta bien característica que uno puede hacer. ¿Te consideras una buena persona? Ya, ¿es cierto? ¿Cómo es? ¿Te consideras una buena persona? Claro, uno a partir de una conversación ya está hablando con la persona y llega a un punto donde uno le dice, puede decirle, bueno, mira, no sé, nosotros usábamos un tiempo una encuesta social y cristiana. Decíamos, mire, estamos haciendo una encuesta social y cristiana, ¿cierto? Y le preguntábamos por la sociedad, por la comuna, qué piensan, ¿no? La delincuencia, la gente siempre dice lo mismo, ¿cierto? No, que la delincuencia está creciendo. Y bueno, uno escucha también, y en un momento le dicen, mira, ¿y usted se considera una buena persona? No, sí, yo me considero una buena persona por tal y tal motivo, ¿cierto? Y eso nos puede llevar a la ley del Señor, porque uno pone la moralidad, en la conciencia, en la conversación. Y a esa pregunta las personas habitualmente no rehuyen. Ellos quieren decir, o soy bueno, justificarse, ¿cierto? O mencionar aquello que piensan. Entonces le podemos preguntar, bueno, ¿te consideras una buena persona? Y a la respuesta de ella nos da pie para hacer otra pregunta, ¿cierto? Si dice sí o no, sí, yo no soy el peor, pero soy un buen vecino. Después uno, ¿a dónde lo puede llevar para que vea su condición? A los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos, ¿cierto? ¿Has guardado los mandamientos? Y ahí la persona dice, sí, yo creo que sí. Bueno, ¿te recuerdas alguno? Y uno puede ir mencionando. Para eso uno también tiene que saber cuáles son los mandamientos y nos obliga, ¿cierto?, a estudiar, a repasarlo, a leerlo. Entonces, podemos decir, bueno, conoce los 10 mandamientos, pasamos por algunos de ellos, ¿cierto? Le preguntamos al hermano Ever, ¿cierto? Le preguntamos, ¿usted, por ejemplo, ha mentido alguna vez? Y la persona dice, ¿qué podría decir alguien, no? No piense que quizás usted, para que no se ponga ahí incómodo, pero ¿qué diría una persona en la calle o un vecino? Todos mienten, ¿cierto? Se meten en el grupo de la generalidad, ¿cierto? No, si todos mienten. Una mentirita pequeña, una mentirita blanca. Pero bueno, decimos, ¿cierto? Delante de Dios, de su mandato, la mentira es mentira, simplemente. Y lo llevamos al siguiente punto, ¿cierto? Luego de pasar quizás por 2 o 3 de los mandamientos. ¿Has codiciado alguna vez? Tú uno dice, bueno, hay un mandamiento que dice, no matarás. Y la mayoría de las personas van a decir, bueno, no, yo no he matado a nadie. Y ahí le podemos llevar a las palabras del Señor Jesús cuando dice, si alguno odia, ¿cierto?, o se enoja profundamente en su corazón contra su hermano, ya lo ha asesinado, ya lo mató en su corazón. Entonces, de corazón, ¿ha sido un asesino? Y la gran mayoría de las personas eso responde que sí, porque nuestra conciencia nos acusa. Entonces, decimos, bueno, eres una buena persona, ha guardado los mandamientos, ¿cierto? Después la tercera pregunta es la que estoy buscando aquí en mi torpedo y no recuerdo. A menos que alguien... ¿Será culpable o inocente? En el día del juicio, ¿será culpable o inocente? Claro, será culpable o inocente primero, ¿cierto? Es culpable o inocente. Y ahí de nuevo nos podemos encontrar con ciertas justificaciones. Y si la persona es culpable, uno le dice, bueno, si eres culpable,
¿dónde debiera enviarte Dios? ¿Dónde debiera Dios darte retribución de tu condición? ¿Cierto? Y la respuesta lógica es al infierno, pero ante hablar del infierno y la condenación, normalmente las personas vuelven a querer justificarse, ¿cierto? Es decir, o sea, yo sé que soy culpable y que no he hecho las cosas bien, pero no por eso me voy al infierno, ¿cierto? Y ahí uno tiene que volver a explicar la justicia de Dios. Dios es justo, Él no puede pasar por inocente al culpable. Dios debe dar retribución por su propio carácter a los pecados, ¿cierto?, que nosotros hemos cometido. Entonces, si somos culpables, debiéramos ir al infierno. Y la última pregunta, que también es muy necesaria, es, bueno, ¿esto te preocupa? ¿Te interesa? ¿Hay alguna preocupación? Aunque la persona no esté mostrando una convicción de aquellas que son hermosas a veces, de entender el pecado y cierto, quebrantarse, no siempre vemos en el Nuevo Testamento que las conversiones fueron así. Fueron convencidos, fueron convictos de su condición y creyeron. A veces hubo una respuesta mucho más emotiva y otras no, pero no siempre va a ser así. ¿Ya? Lo que es importante es que haya una preocupación real, que esto no es un juego, ¿cierto? Que no es un juego de palabras, ¿no? No es como, ya, ¿qué repito para salvarme del infierno? No, estamos llevando a la persona a volverse al Señor, a volverse al Señor. Entonces, por eso preguntamos, ¿te preocupa esto? ¿Te interesa? Bien, son preguntas, hermanos, que son herramientas que nos pueden ayudar a presentar el Evangelio de una manera un poco más ordenada. ¿Cómo finalizamos un encuentro evangelístico? ¿Cómo finalizamos esta conversación o a qué punto queremos llevar? ¿Podemos avanzar ahí? Lo que queremos llegar a un momento es a llamarlos al arrepentimiento y la fe. Es llamarlo al arrepentimiento y la fe, ¿cierto? Queremos llegar a este punto de que la persona honestamente, en lo que nosotros podamos ver, le llamemos a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Alguien puede leer ahí Hechos 20, 21? Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es, ¿cierto? Pablo dice, esto es lo que yo he predicado públicamente y por las casas. El llamado al arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es necesario llegar a este punto. Nosotros cuando alguien dice, sí, yo creo, y para mí es importante el decir, ¿cómo esa persona se hace cristiana? ¿Cómo? Porque en un momento no es cristiana y no pasa así por osmosis, uno dice, ¿cierto? Como que absorbe algo desde fuera sin entenderlo, no pasa naturalmente a ser cristiano. Hay un momento de salvación, hay un periodo, por mucho que uno no pueda reconocer un día, un momento, pero hay un periodo en que mi vida cambia, en que antes no estaba arrepentido y no estaba convertido, y en algún periodo de mi vida me arrepentí, me convertí, dejé de vivir. ¿Cómo se ve ese punto cero? Hermano, arrepentimiento y fe. ¿Cuándo fue el tiempo en que ya dejé de vivir para mis pecados? Hoy día todavía caigo, pero en algún momento dejé de vivir para mis pecados, entregado al mundo. Dejé de vivir para la carne, dejé de ignorar a Dios, y eso es arrepentimiento, como vamos a ver ahora, y puse mi fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué soy salvo? Esa respuesta, hermano, es clave. Y de verdad, no tengo aquí mi amor, sí, muchas gracias. De verdad necesitamos nosotros mismos hacer nuestra pregunta, porque muchas veces no predicamos, porque nosotros no tenemos claro el Evangelio. Hermano, ¿cuál es la fe del cristiano? ¿Por qué el Señor me va a salvar? Esa pregunta usted tiene que poder respondérsela, pero con claridad. Preciso. Esos son dos frases, no es una teología sistemática completa. Es un pensamiento, hermano, que es la convicción del cristiano. ¿Por qué el Señor me salva? Si yo soy culpable, si yo he pecado, si yo soy malo, y mis buenas obras no limpian mi pecado, mis buenas intenciones no limpian mi pecado, mis buenas intenciones, mi deseo de cambiar no me limpió, no me salvó, porque si me salvaron mis buenas intenciones, ¿para qué murió Cristo? Por demás murió, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me salva el Señor? Esa pregunta, hermano, eso es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que creo para poder ser salvo?
que Cristo murió por nuestros pecados, que el justo, el que no tenía pecado, el que no tenía condena, murió para llevar mi condena y así darme su justicia. Amén. Que Él murió y Él cargó con los pecados de todos aquellos que el Señor va a salvar, que el Señor los llevó sobre sí y fue muerto realmente y fue sepultado realmente pagando la condena, y que resucitó al tercer día venciendo la muerte. Por eso el Evangelio es ese mensaje y no otro, que resucitó al tercer día venciendo la muerte, la condenación, venciendo aquello que pesaba sobre nosotros. Entonces, el llamado al que queremos llegar es al arrepentimiento. Reconoce que tu vida está mal, reconoce que no 2 o 3 pecados, tu vida completa, todo lo que hacías, cómo vivías. Alguien puede decir, yo no era cristiano y era un buen padre. Sí, el ser ese buen padre, sin conocer a Dios, sin amar a Dios, ¿era una justicia que agrade a Dios? ¿Por qué no? Porque esta es una pregunta que la gente se hace. Bueno, ¿cómo mi papá va a ser condenado si era un buen papá? Porque la única justicia que a Dios le agrada es la justicia imputada por Cristo. La justicia de Jesucristo, ya. Perfecto, esa teológicamente muy bien. Ahora, hermanos queridos, no perdamos la atención. Hermanos queridos, ¿cómo ese buen papá es un buen hombre a nuestros ojos? ¿Por qué no está bien si no conoce a Dios? Sus obras no valen para salvarle. Porque no lo está haciendo para la gloria de Dios. Lo hace por su buena conciencia, lo hace para su bien, lo hace para el bien de su familia. Pero nosotros no somos criaturas creadas para nosotros mismos. Nuestros hijos, cada ser humano que existe, fue hecho para la gloria de Dios. Y si no está cumpliendo su principal propósito, por muy bien que lo haga, no está agradando a Dios. ¿Se entiende? Amén. Hermanos queridos, entonces nuestras obras de justicia son vanas delante del Señor si no son para la gloria de Dios. Entonces, amado hermano, arrepentimiento y fe. Nosotros queremos llegar a este punto. Esto es lo que queremos enseñar y transmitir a las personas. Avancemos un poquito. Toda la próxima diapositiva. Hay que arrepentirse. Vamos a hablar un poquito de eso, arrepentirse. La palabra del Señor nos enseña que arrepentirse es no solo sentir un pesar profundo por nuestros pecados, sino que confesarlo y apartarse, decir al Señor en una oración, Dios, he pecado, he hecho las cosas mal, he vivido de manera necia, ignorante. Cada uno va a poder presentarse delante del Señor y orar hacia Dios, ¿cierto? He hecho las cosas de mala manera, ¿cierto? Me arrepiento hoy día, aunque sé que voy a fallar más adelante, pero por lo menos en este día, en este tiempo, me arrepiento de haber vivido así. Y el arrepentimiento genuino delante del Señor tiene de la mano el apartarse de los pecados. Tiene de la mano, como la mujer adúltera, vete y no peques más. Al gadareno, ¿cierto? Muera, vuelve a tu casa, vuelve a donde te habías ido con toda esta obra demoníaca, vuelve ahora ordenado y muestra que ya no vive eso y habla del Señor Jesucristo. Hermanos, siempre el llamado del Evangelio fue, vete y no peques más. Arrepiéntete, deja de vivir esas cosas. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento genuino se muestra en dejar de vivir la vida que yo vivía, estar o a lo menos dispuesto a dejar de vivir. ¿Qué pasó con Zaqueo cuando se encontró con el Señor Jesucristo y lo llevó a su casa? ¿Qué dice él cuando está en su casa y se convierte al Señor? Hermano, lectura bíblica ahí, no, porque Zaqueo no solo se quedó en el árbol, bajó y terminó en su casa, dice, de todo, ¿cierto? Lo que he cobrado mal lo devolveré y lo voy a devolver multiplicado. Hubo un arrepentimiento genuino. Zaqueo no pudo seguir siendo rico como era después de convertirse al Señor porque su ganancia era mala vida. La había obtenido mal, tenía que devolverla. Hermano, si nosotros viéramos un narcotraficante que se convierte al Señor de verdad, se arrepiente, y él sigue, no tiene otra profesión, y sigue viviendo con su lujo, y sigue viviendo con autos de lujo, y sigue haciendo sus mercaderías y sus comercios. ¿Se ha arrepentido realmente? No, porque no está dispuesto a soltar aquello de lo cual vivía. Pero así también nosotros, nuestras relaciones de adulterio, nuestras relaciones, nuestros negocios mal hechos, hermano, el que roba, el que se emborracha. Si el que se emborracha va a luchar, yo no digo que no va a luchar, va a luchar con su pecado, pero ya no va a salir corriendo todos los días a la botillería, va a estar en su casa, va a temblar, va a tener abstinencia, pero va a dar una lucha porque se arrepintió, no quiere seguir esa vida. Entonces, hermanos queridos, el arrepentimiento genuino no es simplemente remordimiento.
No es que yo paso adelante, ¿cierto? Lloro profundamente, me devuelvo a mi casa y ese mismo día le pego a mi esposa y después al otro día no me olvido y después no quiero ir a la iglesia, ¿no? Ahí hay remordimiento. No es arrepentimiento para fe. El arrepentimiento para la fe trae un cambio de vida. Y nosotros debemos decirle a la persona, mira, si tú vas a creer en Cristo, tienes que estar dispuesto a morir. A morir a tus pecados, a morir a tu vida, a morir a cómo vivías antes. Párate ahora y di, ya Señor, no tengo idea, ¿cómo vivo ahora? Me pasó muchas veces con adolescentes, el tema del pololeo, ¿cierto? Me decían, pero ¿por qué no puedo hacer esto? Es que tú lo que tienes que preguntar si eres cristiano es, ¿puedo hacerlo? ¿Yo puedo hacer esto? No se trata de que yo deduzca lo que es bueno y le echo para adelante, no. Yo necesito preguntarme, ¿puedo hacer esto? ¿Qué quiere Dios de mí si soy cristiano? Yo tengo que preguntar, tengo un Señor, ya no me mando solo. Entonces, hermanos queridos, así en adelante nosotros necesitamos poder ir considerando todas estas cosas. Arrepentimiento y fe. El que cree en el Señor Jesucristo confiesa estas cosas y se aparta. Reconoce y produce el Señor un cambio de vida en nosotros. Avanzamos. Es importante lo que sigue, asegurarse de que la persona entienda que sin arrepentimiento genuino delante de Dios no hay salvación. Si no quiere dejar su pecado, Dios nos le ofrece la gracia. Hermanos, el Señor nos dice en 2 Corintios 5 que somos como embajadores delante, ¿cierto?, del Señor, ¿cierto?, que anuncian o rogamos, nosotros le rogamos, reconciliados con Dios, ¿cierto? Reconcíliense con Dios. Ese embajador está diciendo, viene un rey con juicio poderoso que puede destruir todo y en un momento lo va a juzgar. Reconcílense con él antes. ¿Se imagina si esa persona que está recibiendo ese llamado dijera, no me interesa reconciliarme, pero quiero que igual él me deje vivir tranquilo? Es que no se pueden las dos cosas. Si usted quiere reconciliarse, necesita rendirse, necesita renunciar a su vida pasada. No va a ser perfecto ahora, pero renuncia y se pone bajo las filas de la obediencia al Señor. En 1 Pedro, como estábamos viendo, dice que fuimos llamados para la obediencia, no para vivir como se nos ocurre. Entonces, es importante. Vamos a ver ahora en unas preguntas más adelante. Hay de repente personas que están viviendo una vida absolutamente lejos del Señor. No solo pecando como cada uno de nosotros, sino que absolutamente lejos del Señor. Y dicen, no, pero yo soy hijo del Señor. Es que no, ¿entienden? No le vamos, como dice el dicho, pedir pera al olmo, ¿cierto? No, si usted está dando pera, esperar, todavía no tiene otra naturaleza. Si sus frutos mayoritarios son otros, no podemos decir que es un hijo del Señor. Avancemos un poquito, hoy día vamos a ir avanzando un poco más rápido, ¿cierto? Si hay alguna pregunta o aclaración, por favor, levante su mano, como la semana pasada, y lo vemos. Recuerde, hermano, nuestra meta en todo encuentro evangelístico es guiar a la persona a confiar en Cristo, ¿cierto? El pecador arrepentido pone su fe y su confianza completa en el Señor Jesucristo en la obra de la cruz, ¿cierto? Nosotros queremos llegar a eso, que la persona se arrepienta, a que confiese sus pecados y crea que solo en el Señor Jesucristo hay salvación. No en sus buenas obras, no en su tradición evangélica, no, hermanos, en que mi papá hizo esto por mí, no, en que yo he creído en el Señor Jesucristo. Él me salvó, Él dio su vida, Él hizo la obra, Él hizo todo para justificarme. Es necesario que llevemos a la persona, o especialmente al pecador que ya está quebrantado, a poner su fe en el Señor Jesucristo. Para que la justicia del Señor se aplique sobre él. Vamos a avanzar un poquito más. Yo voy a compartirles todo este documento, hermanos. Necesitamos asegurarnos de ciertas cosas básicas también, de que la persona entiende de que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Sin una real confianza no hay salvación. Si está confiando en sí mismo o en alguna obra que hace, hermano, es muy importante. Por ejemplo, uno puede, cuando habla del Evangelio, habla del arrepentimiento, la fe, uno entiende que explicó todo muy bien, hágale preguntas a la persona. ¿Entiende? ¿Qué pide Dios de ti? ¿No? Que deje mi vida pasada, no importa que lo diga en sus palabras, pero ya, que deje mi vida pasada. ¿Y por qué eres salvo?
No sé, porque Dios es bueno. Bueno, volvamos ahí, volvamos a explicar. No, es porque el Señor Jesucristo tomó el lugar. Porque Él es el bueno y Él murió por nosotros para darnos salvación. Hasta que eso quede grabado en la mente, el corazón de las personas. Ya, hay que volver ahí, hay que volver. No necesitamos correr en el encuentro evangelístico, ¿cierto? Dice ahí la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Sin confiar realmente, sin depositar nuestra fe en Él es imposible. Continuemos más adelante. ¿Cómo terminar un encuentro evangelístico? Ya, este punto, ya que hay varias preguntas que van a ser importantes. ¿Cómo terminamos un encuentro evangelístico? ¿Guiamos a la persona a repetir una oración? Ya, porque es algo que por lo menos yo usaba mucho cuando recién conocí de verdad al Señor, se me enseñó a repetir una oración, ¿cierto? Es lo que yo también usé muchas veces al predicar, ¿cierto? Porque uno entendía que era un método correcto, ¿cierto? Ahora, nuestros hermanos que hacen repetir una oración, hermanos, no son herejes, ni son anticristianos. No, hermanos, hay una mala práctica, muy bien intencionada, pero una práctica que no ayuda, no aporta, ¿cierto? Nosotros cuando llamamos a alguien, predicamos el Evangelio, le hablamos del Señor Jesucristo, el arrepentimiento, la fe, pareciera que uno quedara ahí como, ya, pues, ¿cómo me hago cristiano? Y los reformados muchas veces como dicen, no, nada, el Señor le tiene que revelar. No es así. No es así. Nosotros podemos guiar a las personas y decirle, no, arrepiéntete con el Señor. Ora al Señor, ahora, o vuelve a tu casa y ora al Señor, y cree en el Señor Jesucristo, pon tu fe en Él, y empieza a dar frutos de esa transformación de vida. Pero no hacemos, ¿cierto?, repetir una oración rápidamente, ¿cierto? El Espíritu Santo obra en el pecador y no depende de nosotros, que nosotros cerremos el asunto, ¿cierto? Nosotros no tenemos que darle un broche de oro a esto. En una institución donde yo participaba, que era muy evangelístico, decía, ahí eran argentinos, entonces no hay palo y a la bolsa, ¿cierto? Era como, haz la oración y está listo, pues tú ya sabes que ya lo salvaste, y esa era nuestra convicción, lo que nosotros entendíamos. Después claramente el Señor nos corrigió en eso. Entonces, hermanos, cuando el Señor está haciendo una obra de transformación, de arrepentimiento, de llevar a la fe, no necesitamos estar nosotros tranquilos con que se cerró el asunto, sino que hacer los llamados que la palabra del Señor hace, ¿cierto? Guiarlos al arrepentimiento y a la fe. Nosotros no promovemos la oración del pecador porque creemos que no es una manera bíblica de cerrar un encuentro evangelístico. No hay una instrucción en la palabra del Señor, ¿cierto?, de hacer que el pecador haga una oración específica. Tampoco en el Nuevo Testamento vemos esta práctica. Algunos dicen, no, porque el pasaje de Romanos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Está diciendo allí que repitamos una oración? No, hermano. Lo que está diciendo es que aquel que es confesante, el que declara a Cristo que es su Salvador, el que declara en su vida constantemente, aún, ¿cierto?, a pesar de los peligros y todo, el que declara, evidencia que es de Cristo, evidencia que es del Señor. No está diciendo debes hacer una declaración específica para creer en el Señor. Hermano, si usted en el momento que creyó le hicieron repetir una oración, eso no anula su salvación. ¿Ya? No estoy diciendo que usted es un falso cristiano porque repitió una oración. Yo la repetí como 100 veces, porque me crié en iglesia, en cosas de niños, siempre nos llamaban a hacer esa oración, cuando joven también, ¿cierto? Entonces, no es que fui un falso cristiano, solo que la metodología no es bíblica simplemente, no la encontramos en la Escritura, y segundo, causa a veces una confusión. Más de alguna vez yo me he encontrado con personas sumamente entregadas al mundo y me dicen, me acuerdo muy bien una muchacha que estaba predicando en el Paseo Humada, Santiago, y ella fumando, vestida de una manera, ¿cierto?, que no reflejaba un carácter moral correcto, todo, y le hablamos del Evangelio y digo, no, si yo soy cristiana. Ah, sí, yo hice mi oración, hace como un año hice mi oración, el Señor lavó mi pecado. Ya, pero ¿estás yendo a una iglesia? No, pero hice mi oración. Entonces,
es que no es un boleto al cielo. No es repetir un rezo para que eso me compre la entrada al cielo. ¿Ya? Hay que tener cuidado. A veces uno dice, no, haga esta oración y va a ser salvo. No. El arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo es lo que me salva. La obra de Cristo. Yo respondo a esa obra con fe, con arrepentimiento. Hermanos, no es necesario que yo le diga a una persona que lo que necesita, ni siquiera lo que necesita decir. Los matrimonios sabemos esto. Cuando uno se equivocó en el matrimonio, pecó contra el otro, ¿cierto? Y después queremos reconciliarnos. ¿Acaso yo como pastor tengo que ir y decirle, voy a decir cualquier nombre, hermano Jonathan, dígale a la hermana Danisa, perdón Danisa, porque yo traté mal, porque yo traté... No, porque en mi corazón cuando estoy convicto de pecado y de arrepentimiento, confieso y digo, sabe que la embarré, perdón, quiero arreglar las cosas. No necesito que alguien me diga, porque la convicción de pecado me impulsa a decir y a confesar, y confieso hasta de más, ¿cierto? Hasta cosas que no me estaban tratando, igual las digo, ¿cierto? Hermano, así es el arrepentimiento delante del Señor. Deje que el pecador, como uno es pecador, confiese delante del Señor. Déjelo que se arrepiente, que llore, que se necesita ir y volver varias veces al Señor, lo haga, déjelo. No necesita usted darle una oración modelo, porque esa convicción profunda que nos da el Señor nos impulsa a pedir perdón y arrepentirnos. Se entiende que no satanizamos esto, pero creemos que no es un buen método, porque confunde en vez de ayudar en un encuentro evangelístico. ¿Ya? ¿Sí, hermana? ¿Podría orar yo por la persona? No una oración de repetición, sino que orar por ella. Sí, entendemos, de nuevo, si uno entiende que mi oración no le está salvando a ella, sino que a veces nosotros decimos, mira, déjame orar por ti, por este tiempo, dar gracias al Señor, tú luego busca al Señor, arrepiéntete, ¿cierto? Pero puedo orar por ella deseando que el Señor le guíe de buena manera y puedo orar por eso. Es necesario, hermanos, como sacar las cosas que pueden enturbiar un encuentro evangelístico, ¿ya? No, para ser salvo necesita pasar aquí adelante y orar aquí. Cuidado, porque tantas veces, hermano, he escuchado, no, es que yo pasé al altar. Es que no es salvo porque pasó al altar. ¿Entiende? Eso es lo que digo, uno enturbia a veces las cosas queriendo ayudar. No es salvo porque pasó al altar. Usted es salvo porque se arrepintió y creyó en el Señor Jesucristo. Pasó al altar, o fue en el patio de la iglesia, o fue en su casa. Fue el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y la fe puesta en el Señor Jesucristo lo que le salvó. Se entiende que lo que queremos es aclarar, ¿cierto? Cómo poder ayudar, ¿cierto? O sea, guiar un encuentro evangelístico. Avanzamos un poquito. Hay otra costumbre que a veces está entre los cristianos y se nos enseña. No, usted tiene que darle seguridad de salvación. Si esa persona creyó, dele seguridad de salvación al tiro. No, porque usted creyó, nunca más se va a perder, ¿cierto? A veces, bueno, quizás no es tan común, pero a veces cuando se nos hacen cursos de enseñar, de predicar el Evangelio en alguna iglesia, está esto. O en algún folleto, en la parte de atrás, fíjese, dice la oración del pecador y abajo dice seguridad de salvación, ¿cierto? Y dice, bueno, no, usted esté confiado, porque si creyó en el Señor y lo confesó en esta oración, usted es salvo, no se va a perder, Hermano, creemos que no hay que apurarse en eso. ¿Hay seguridad de salvación? Por supuesto. Los que el Señor ha salvado no los va a perder, porque Él los salvó. No los va a perder, no se van de su mano, ni el Señor los va a soltar, ¿cierto? Estamos en la mano del Hijo, del Padre. El Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo, dice Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. El Señor no nos va a perder. Ahora, esa persona que está diciendo en ese momento arrepentirse y creer, yo no lo sé, yo creo por la fe que sí se ha salvado. Yo creo, ¿entiendes? Y tengo que tener esa esperanza. Pero la misma palabra del Señor, en la parábola del sembrador, el Señor dice que el sembrador sale a sembrar. Algunas semillas, claro, cayeron encima, ni brotaron, pero otras brotaron. Hubo una respuesta, ¿cierto? Unos crecieron rápidamente, otros brotaron un poquito. A veces hay una respuesta emocional, emotiva, pero eso no significa que sean salvos. Por eso yo no tengo que decirle, no, ahora estés salvo, no. Persevera, crece, avanza en el camino, ve si en tu corazón el Señor está haciendo este fruto.
¿Y qué si no sea un primer acercamiento y después de un año, de 5, de 10 años, un día el Señor le despierta y cree en el Evangelio? ¿Entiendes? Y ahí uno sabe, viví todo este tiempo como cristiano, pero yo sé que en este punto ahí sí cambió todo. Y ahí sí el Señor me salvó, y gloria al Señor por eso, no hay vergüenza. Pero no nos cometamos nosotros el error de dar una falsa seguridad. Ya no necesitamos hacerlo. Digámoslo, si usted realmente creyó en el Evangelio, se arrepintió, es salvo. Ahora, tiene que ver la evidencia del Señor en su vida. ¿Ya? Debemos confiar en la obra del Espíritu Santo. Hay personas que muy dadas al evangelismo, ¿cierto? Y hacer la oración me han dicho, pero si no le hago la oración, ¿cómo voy a saber, ¿cierto?, que esa persona es salva? Bueno, confíe en la obra del Espíritu Santo. Si el Señor realmente le salvó, esa persona va a querer crecer, va a querer buscar una iglesia, va a querer congregarse. ¿Cuál era la muestra, la primera muestra de obediencia en el Nuevo Testamento de aquellos que creían? ¿Cuál era la primera muestra? Había una acción muy característica. Se bautizaban, ¿cierto? Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41, ¿cierto? Va a decir, después de la predicación de Pedro, ¿cierto?, en el día de Pentecostés, va a decir, así que los que recibieron la palabra, o sea, los que creyeron, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Miren lo que hacían los que habían creído. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Hermanos, siempre fue así. Los que creen en el Señor Jesucristo quieren obedecer. Los que creen en el Señor Jesucristo quieren obedecer. ¿Has creído? Bautízate. No, es que no quiero bautizarme. Entonces no quieres obedecer. No has creído realmente. ¿Entienden? Los que han creído han sido llamados a la obediencia. Uno de los primeros pasos de la fe es el bautismo. Viene el cambio de vida, el bautismo, y luego de eso sigo creciendo en mi fe, participo de la doctrina, de la enseñanza bíblica, participo de la cena del Señor, me congrego con los hermanos. Hermanos, ¿ha creído? Bautízese. Ese es el llamado bíblico. Vamos a avanzar un poquito, tenemos tiempo aún. ¿Hasta ahí alguna pregunta específica? ¿No? Bien. Pastor, sí. una consulta. Bueno, usted decía que cuando predicamos el Evangelio y la persona suele arrepentirse, en primera instancia puede ser algo emocional, Sí. en una persona a lo mejor que está en el ocaso de su vida. Sí. Si ella dice que se arrepiente, yo por fe tengo que creer y descansar en la soberanía de Dios nada más, porque no puedo ver frutos ahí en ese caso. Sí. Amén. Amén. Como el ladrón en la cruz. Amén. ¿Entiendes? Él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando esté tu reino. Bueno, hoy día estarás conmigo en el paraíso. No se bautizó, no pudo congregarse, ¿cierto? Pero el Señor le declaró salvación, el Señor Jesucristo. Entonces nosotros confiamos en eso. Hermanos, cuando hay personas que están cerca de la muerte, que están en días de agonía, hay que predicar el Evangelio. Lo que hay que evitar, hermanos, como por cuidado, y se lo digo porque lo van a ver si el Señor nos permite despedir a alguien en un momento, yo no voy a hablar de esa persona en el cielo y que ahora está en la calle, no. Creemos por la gracia del Señor que fue salvo, creemos o esperamos, según lo que confesó, él confió en el Señor lo sabe, y mi predicación siempre es, ahora usted, al enfrentarse a la muerte, conoce al Señor Jesucristo, usted es salvo. Hermano, hay que descansar en la gracia del Señor. Y sea que el Señor le salve o no, me gustó mucho algo que escuché una vez. ¿Qué nos consuela cuando no sabemos si fue salvo o no? ¿Qué nos consuela, hermanos? Que el Señor sigue siendo bueno, y sigue siendo justo, y sigue siendo misericordioso. ¿Lo haya salvado o no? Mi consuelo es, Señor, tú eres bueno, tú eres justo. Ahí está mi consuelo. No sé más allá, no lo voy a saber, hermano, no lo sabemos. La palabra del Señor no nos revela que después de muerto vamos a ver algo más. No lo sabemos. ¿En qué descansamos? En la misericordia del Señor. Y allí tiene que descansar completamente nuestra esperanza. ¿Amén? Amén. Bien. Mi Dios, bueno, avanzamos. Hay algunas respuestas breves, respuestas breves a las preguntas comunes en un encuentro evangelístico. Vamos a ver las que alcancemos, ¿cierto?, el día de hoy.
Dice, mi Dios es un Dios de amor y clemencia, Él nunca mandaría a nadie al infierno. ¿Cierto? Las personas dicen, yo entiendo todo, pero en mi Dios, en que yo tengo mi confianza, no mandaría a nadie al infierno. ¿Cómo podemos responder a eso? Ella le dio toda la respuesta en Luquita, pero ¿cómo podríamos responder a eso? ¿Cierto? Hermano, es relativamente sencillo, ¿cierto? Uno puede decir, tú puedes creer eso, pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es justo. El Dios de la Biblia condena el pecado. El Dios de la Biblia ama la justicia. Ese es un Dios que nosotros lo hicimos según nuestra imaginación. ¿Cierto? A veces, más allá de las posiciones políticas, hermanos, que algunos puedan tener, a mí me daba como algún celo del Señor en el tiempo de la mal llamado estallido social, ¿cierto? Que hubo, especialmente en Santiago, y algunos cristianos ponían alguna como dibujo de Jesús abrazando a estos de la primera línea porque son los desvalidos. No es así. No es así. El que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo establecido por el Señor. El que vive una vida en un camino de sexualidad, de inmoralidad distinto al Señor, no es que Jesús lo está abrazando. Si no está arrepentido, si no está dispuesto a dejar esa vida, no está Jesús abrazándolo. No es así. ¿Me entienden? Porque a veces uno se caricaturiza a Jesús. No, si Jesús no es el barbudo de las calles polvorientas, es el Rey de gloria. Amén. Es el Señor de señores. Y ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que dejen sus malos caminos, que dejen su vida, que renuncien para volverse a la fe de Cristo. Entonces hay que ser cuidadosos con la idea. Mi Dios es un Dios de amor, el mío también. Por eso todavía da una puerta de esperanza y arrepentimiento. Pero no va a hacerlo para siempre. En un día, Él va a cerrar esa puerta y va a dar a todo retribución final de su vida, de su acto, de sus obras. Entonces hay que ser cuidadoso, hermanos, con esta idea. Uno puede llevarlo de nuevo a la visión bíblica de los mandamientos, de la justicia de Dios. Salmo 7, ¿cierto? Es un salmo muy impactante, ¿cierto? Dios está irado todos los días contra el impío, ¿cierto? Le tensará su arco, tiene afilada su espada. Eso nos ayuda a recordarnos la justicia de Dios. Debemos razonar con la persona en cuanto a la justicia de Dios y su pago, ¿cierto?, por el pecado. Mencionar que Jesús fue quien enseñó claramente del castigo. El Señor Jesús habló varias veces, ¿cierto?, muchas veces, de la condenación, de que hay una condenación que no se acaba, ¿cierto?, que hay una condenación que está permanentemente sobre los que mueren en sus pecados. Avanzamos un poquito más. Si hay un Dios, si hay un Dios que nos amó tanto, ¿por qué hay entonces tanto sufrimiento en el mundo? Porque también es una pregunta que siempre sale. ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué piensa? Hay que volver a la escritura al comienzo para explicarle por qué hoy nosotros estamos así. ¿Ya? Ocurrió algo, había un antes y un después, Claro. antes de la caída y después de la caída. Ya. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? El lenguaje por el pecado, ¿cierto? La caída, o sea, trajo el pecado y ese pecado, ¿cierto?, influenció. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí asesinando a otra persona? ¿Quién está ahí robando? ¿Quién está ahí? Claro, el hombre reclama su libertad. No, que yo soy libre, no, yo soy libre. Pero en el momento de echarle la culpa a alguien, no, pues Dios es culpable. ¿Entienden? Pregúntele, bueno, ¿usted cree que es libre de hacer sus obras? Sí. Entonces, ¿quién está haciendo las obras? Solo para hacerle razonar. ¿Quién está ahí cuando hay un abuso? ¿Quién está ahí cuando hay mentira, cuando hay estafa? Sí, el príncipe del mundo, pero hay personas, son seres humanos condenables, ¿entienden? Que están haciendo el mal. ¿Entienden? Hay que poder mostrarle lo ilógico del pensamiento mundano. Porque reclaman libertad, pero después ojalá hubiera un Dios dictador sobre ellos. ¿Sí? Si Dios hiciera, que un día lo va a hacer, ejercer su vara de hierro, un día de ese va a venir y va a ejecutar las cosas y va a reinar la paz para siempre. Pero eso va a significar que todos los que no tienen justificación sean condenados. Todos los que están rebeldes, todos los que viven sin Dios sean condenados. Entonces, hermanos queridos, necesitamos también poder dar respuesta a esas cosas.
mostremos ahí todo lo que está. ¿Cierto? Muchos ven la pobreza, el sufrimiento del mundo con una razón, ¿cierto?, la cual quieren rechazar el concepto de un Dios bondadoso, pero la maldad existe como resultado del pecado en el hombre. Del pecado en el hombre. No debemos culpar a Dios de lo que Él no hizo. Nosotros hacemos estas cosas. Nosotros pecamos. Hombres pecadores, malvados. Hombres inicuos. Hombres me refiero a hombres y mujeres, ¿cierto? Inicuos, que hacen maldad y que Dios, con paciencia, es increíble que diga esto, pero los tolera, los soporta. Porque si fuera el Señor ejecutando su justicia en cada momento, ninguno de nosotros hubiese vivido más que algún momento o hubiera llegado a existir. Hermano, hay maldad en el hombre y el Señor nos libra por medio de su obra maravillosa en nuestras vidas. Amén. Avanzamos un poquito, esta pregunta también es muy buena. ¿Qué hay del aborigen en la selva que nunca ha oído de Jesús? ¿Dios lo va a condenar igual? ¿Qué pasa de la persona que está ahí, la tribu no alcanzada que está ahí en medio de la selva? ¿Qué pasa de mi familiar que no sabe leer, por ejemplo, nunca aprendió a leer y nunca pudo leer una Biblia? ¿Qué pasa, cierto, con estas personas que no han podido escuchar, cierto, del Señor Jesús? Hay una línea de cristianos, para que ustedes sepan, hermanos, hay una línea de cristianos que dicen, no, los que no han oído nunca del Evangelio, el Señor probablemente les salve, cierto, o considere su vida moral, porque no han oído del Hijo de Dios, y como dice, y toma los pasajes de Juan 3, dice, el que, cierto, ustedes han rechazado al Hijo, por eso están en condenación. Pero dice, si ellos no han rechazado al Hijo, no son preguntas tan ilógicas, pero, hermanos amados, ¿por qué es? Porque va a ser condenado. ¿Por qué es condenado el aborigen o la persona que está ahí en medio de la selva y nunca escuchó el Evangelio? Romanos 1:20. Porque Dios se revela en su creación y nos da, manifiesta que hay un Dios, por lo menos, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que existe. Pero nos dice Romanos 1:20, ¿cierto?, que los hombres prefirieron adorar a las criaturas antes que el Creador. La conciencia humana se revela a decir hay un Dios al cual le tengo que rendir cuentas. Prefiere hacerse un Dios a su servicio. Que yo le sacrifico algo y me da lluvia, le sacrifico algo y me da victoria en la guerra, ¿cierto? A un Dios a mi servicio. Pero se revela sujetarse a un Dios que está por sobre todas las cosas. Hermanos, cada hombre sobre la tierra es pecador. Cada hombre. No existe el hombre bueno que nunca escuchó de Jesús, del Evangelio de Jesús. No existe ese hombre. El único hombre bueno que ha vivido sobre esta tierra es el Señor Jesucristo. Todos los demás merecemos condenación. Todos, cada uno de nosotros. Hermanos, entonces es necesario poder plantear eso también. Que Dios continúa siendo justo, aunque juzgue, ¿cierto?, a aquellos que no tuvieron el mismo nivel de conocimiento que nosotros. Avanzamos uno más, o sea, a la otra diapositiva. Ya soy salvo, ¿cierto? Aunque la evidencia indica lo contrario, ¿cierto? Ya respondí eso un poquito, pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos queridos, que incluso en nosotros, por nuestros frutos, vamos a ser conocidos, ¿cierto?, si somos del Señor. Podemos poner lo que está allí, ¿cierto? Podemos preguntarle cómo es su relación con Dios, si lo ama, si lo busca, si está procurando la obediencia, la santidad, las buenas obras, si ha abandonado su pecado, si está pasando tiempo con la palabra, si está obedeciendo el mandato de congregarse, ¿cierto? Podemos mostrarle los pasajes que hablan, ¿cierto?, de la verdadera fe y del Evangelio. Hermanos queridos, y luego podemos preguntarle si cree que es una buena persona, ¿cierto? ¿Ya usted cree cristiano? Sí, ya. ¿Es una buena persona? Hermano, probablemente va a decir, sí, pues, soy una buena persona. Y ahí uno vuelve al Evangelio, ¿cierto? Ha guardado los mandamientos. ¿Qué te consideras culpable, inocente? ¿Te mandaría el Señor al cielo o al infierno? No nos quedemos tranquilos a veces con una persona, un cristiano nominal, ¿cierto? Hoy día muchos evangélicos son como los católicos de cuando yo era niño, ¿cierto? Que toda la gente era católica. Ahora muchos evangélicos es lo mismo. Son cuarta generación de evangélicos, tercera, no van a una iglesia, no se congregan, tienen vidas perdidas. Hermanos, no son cristianos. Son evangélicos nominales, culturales, pero no tienen una relación con el Señor Jesús. Así que hay que anunciar el evangelio con claridad para ellos también. Avanzamos uno más. ¿Cierto? Dice, yo no creo en Dios.
la semana pasada, ¿cierto?, respondíamos un poquito a eso. ¿Qué pasa con esta persona? Yo no creo en Dios. ¿Qué le podemos responder a su objeción? ¿O qué le podríamos decir hablando del Evangelio y mostrando preocupación aún? Mostrarle la ley. ¿Ya? Pero si yo no creo en ese Dios de tu ley. ¿Por qué? ¿Ya? Ahí esa es una pregunta que uno entra a una respuesta infinita. Porque podemos hablar y llegar a convencimiento. Hay buenas respuestas. Si tenemos el tiempo, podemos decirle por qué y empezar a rebatir argumentos. Se puede hacer. Pero si pensamos en el Evangelio y en la justicia de Dios, al punto más central que le queremos llevar. Podemos predicar el Evangelio igual. Tratar de avanzar con el ¿Ya? Evangelio. Y si aún así sigue sin creer, también eso es para la gloria de Dios. Una persona que ha escuchado y que... Bien, ¿sí? Mira, hay varias cosas que podemos hacer. Pongamos ahí el desarrollo, es un poquito largo, ¿cierto? Que dé pruebas de por qué no cree en Dios. ¿Ya? ¿Cierto? Y yo voy a dar pruebas por qué creo en Dios, ¿cierto? Sí. Bueno, hay varias cosas, ¿cierto? Para mí la primera línea es muy importante. Hablando en cuanto a la justicia, uno dice, bueno, que tú no creas en los jueces ni en el juzgado policial, ¿cierto?, local, no lo hace desaparecer. ¿Entiendes? Mi multa que me sacaron, no me sacaron por si acaso, mi multa no desaparece si yo no creo en el juzgado policial local. Sí, ahí, y el día que me pillen me van a cobrar igual, ¿entiendes? Entonces, esa es una rebeldía muy liviana, que parece que tuviera gran valor, pero en realidad no cambia nada, no cambia, ahora después lo que sigue, no cambia en la respuesta de la existencia de las cosas, por qué existe algo en lugar de nada, por qué el orden, por qué la perseverancia, por qué las leyes que están establecidas, ¿cierto?, funcionan, por qué siguen funcionando, ¿cierto?, cómo explicamos el tiempo, las matemáticas. Bueno, hay muchos argumentos. Un día podemos hacer algunas clases de apologética, ¿cierto?, presuposicional, que es muy interesante. Pero hermanos, ¿cierto?, nosotros hablamos de cómo sabemos que hay un constructor, ¿cierto?, cuál es la evidencia, por qué existe lo que existe, por qué las cosas funcionan. Podemos entrar un poco a esa conversación, pero debemos volver a llevarle y decirle, te ruego que te pongas en la posición. Si hay un Dios, tú estás en una mala situación con él. Si hay un Dios y si lo que te digo y hay condenación y el Señor va a jugar sobre tu vida, que creo que lo hay, tú estás bajo condenación. Debemos llevarlo a ese punto, de nuevo. Si la persona dice, no, sabes que no me interesa, hoy solo te puedo decir, para que esto remueva tu conciencia, de que si hay un Dios, tú no estás bajo la gracia de Dios, estás bajo condenación. Trata de pensar en esto, llévate este folleto si es posible, léelo en algún momento y llevarlo ahí a que por lo menos sepa que si en algún momento se arrepiente o el Señor da arrepentimiento, hay una entrada, ¿cierto?, aún mientras el Señor le dé vida. Avanzamos uno más. Con ese vamos a finalizar. Yo no creo, ¿cierto?, en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, fue escrita por hombres y está llena de errores. Pero a eso es muy sencillo a veces de tratar. De verdad que usted muestre simplemente, digamos, para cerrar la boca uno puede decir, mira, ando con mi Biblia aquí, muéstrame algunos errores, por favor. Porque es fácil acusar y decir, oye, no, tu Biblia está llena de errores y contradicciones. Uno dice, ¿sabes que yo la leo habitualmente y todavía no la encuentro? Muéstrame, por favor, dónde están los errores. Y se acabó ese argumento. Así, yo creo que en el 99% de las ocasiones. Bueno, porque la gente, hablar es gratis, ¿cierto? Y las personas creen que pueden llegar y acusar la creencia de otros porque su opinión es válida. No, la opinión no es válida. Usted puede tener su opinión, pero no siempre es válida. Tiene que estar basada en la verdad. La palabra del Señor, hermano, es un escrito que históricamente es también tan confiable históricamente por sus textos, por su evidencia, por el contexto histórico. Uno puede verlo. Ahora, uno también puede saber algunos argumentos básicos muy sencillos para poder decir, bueno,
Si no es la palabra del Señor, bueno, explícame cómo un documento escrito a través de 1400 años por más de 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas distintos, tiene la continuidad, siendo que estos autores no todos se conocieron entre ellos, no leyeron todos los escritos del otro, ¿cierto? No fue una compilación al azar. ¿Cómo todo esto se da? Para que haya una historia coherente, que se cumpla, que tenga un desarrollo, que tenga aplicación, ¿cierto? Y que no solo fue escrito hasta un momento, ha perseverado por más de 2000 años también con nosotros hoy, y también los frutos que produce este texto. Explícame cómo eso no es palabra de Dios. Tú, en realidad, la otra persona tiene que dar explicación de la evidencia que nosotros tenemos. Entonces, hermanos queridos, no tenga temor, no tenga temor. Nosotros estamos en el lado bueno de la discusión, en el lado firme. Nuestra argumentación no nace del sentimentalismo ni de la experiencia. Así simplemente, nace de la palabra de Dios y del poder que ella tiene y la autoridad que tiene. Tanto espiritual primeramente, pero también histórica y lógica que tiene para nosotros. Es sumamente importante, hermanos, tener esa confianza. Pero para eso, nosotros tenemos que conocer nuestras Biblias. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de fortalecer nuestra fe por medio de ella. Bien, hermanos queridos, hay algunas cositas más, pero vamos a finalizar hasta aquí en cuanto a nuestra serie de enseñanzas del Evangelio y Evangelismo. Espero, hermanos queridos, que haya sido muy edificante para ustedes, de fortalecimiento. Hermanos, pero esto es un puntapié inicial para salir y predicar el Evangelio. Yo sé que han salido antes, pero a partir de algunas semanas más vamos a empezar a salir habitualmente. Y en esto uno tiene que poner en práctica. Tiene que salir, conversar. Algunas conversaciones salen mal, algunas veces nos rechazan, y otras muchas veces se dan conversaciones reales, buenas, edificantes. Y no tenga frustración si esas personas no llegan aquí. Bueno, uno es parte de la predicación del Evangelio. Y esa persona que recibió un folleto aquí, después se cambia de casa y tiene un amigo en otra parte que le habla del Señor, y después el Señor por otro medio le quebranta y llega a otra iglesia. Gloria al Señor por eso. Pero nosotros no estamos buscando adeptos para este lugar, estamos buscando la salvación de las almas. Si el Señor las trae aquí, gloria al Señor, qué bendición. Si no, bueno, el Señor está haciendo su obra. Hermana Camila. Sí, una pregunta, pastor. Sí. Como para eso, para ir a predicar. Como para una persona que, por ejemplo, tuvo errores o pecó, Sí. y la gente conocía esos pecados. Ajá. Y la persona va a predicar y como que te apuntan con el dedo, no, esa persona era aquí, era allá. Sí. Y no creen en la iglesia porque, como esa persona ahí Sí. está predicando. Ajá. ¿Qué Bueno, mi hermana, eso les pasó a todos los discípulos del Señor. Mateo era un odiado cobrador de impuestos, ¿cierto? Y la gente que lo veía predicar ahí en Capernaum, en Galilea, sabían quién era, ¿entiendes? Por eso le decían al Señor Jesús, se junta con pecadores, publicanos, con rameras, ¿entiendes? Porque los que andaban con el Señor Jesús no eran de la mejor calaña, eran gente que les recibía, que los perdonaba, ¿cierto? Y sus vidas empezaban a cambiar, pero eran apuntados con el dedo. Era parte de ser cristiano. Le pasó a Pablo, le pasó a Pedro. Hermanos, es parte de ser cristiano. Y es parte de lo que nosotros, como cristianos, estamos dispuestos a vivir por causa del Señor. ¿Entiende? Yo pensaba para mí, voy a repetir esto en la predicación quizás, pero en el culto. Pero cuando alguien dice, oye, no, pero oye, tú estás predicando y eras un borracho y eras mentiroso, tú no sabes, también era estafador, era ladrón, ¿entiendes? Era peor de lo que tú piensas. Hermano, si el Señor sabe lo que el Señor sabe lo que salvó. Y el Señor no se avergüenza de nosotros. ¿Entiende? Y nos pone a nosotros a predicar. Nosotros no tenemos que tener vergüenza de eso. Si nosotros éramos eso. Éramos aquellas cosas. Eso es bueno de alguna manera para que la gente entienda que la iglesia no es un club como un club de campo de personas semisantas. ¿Entiendes? No, la iglesia es un hospital para pecadores que vienen heridos, con problemas, con dificultades, donde el Señor nos toma y nos va santificando y purificando. No es un lugar para personas santas. Si las personas dicen, oye, todos esos que eran pecadores van a esa iglesia, gloria al Señor. Si eso es la iglesia, pecadores salvados para que el Señor nos transforme para su gloria.
¿Ya? No hay problema en eso. ¿Algo más, mis hermanos? ¿No? Bueno, espero de verdad que sea de mucha edificación. Voy a enviar este documento a los grupos para que los pueda usted mismo revisar, leer con más detalle. Bueno, pero es un inicio, ¿cierto? Y en la medida que salgamos a predicar y que tengamos experiencia, eso se va a ir perfeccionando en nuestra vida. Espero, si el Señor nos permita, en algún momento hacer alguna jornada evangelística con otra iglesia que venga a apoyarnos, que quizás también ya ha desarrollado un poquito más esto, y salgamos juntos. Entonces, si usted escucha también a otro hablar de esta manera, entonces el Señor nos permita ir avanzando en esas cosas. ¿Ya? Vamos a orar al Señor.